Hola, soy Mauricio José Schwartz, bienvenidos a quienes llegan por primera vez y bienvenidos de vuelta a quienes regresan a Ahora Música, a esta semana de canciones de la minería que hemos decidido hacer. Esto es parte de Rey va Desnudo, un canal de nada del humano nos es ajeno y hablamos de muchísimas cosas. Tenemos nuestros vídeos temáticos y nuestros streamings los jueves y demás, y también tenemos este espacio donde compartimos música. Así que los invitamos, por supuesto, a que nos apoyen. Necesitamos todo el apoyo posible para que las luces sigan encendidas y las cámaras sigan andando. Hoy vamos a hablar de una de las grandes canciones de la historia de la minería. Para empezar, el autor es Mel Travis. Mel Travis tiene 3 o 4 canciones de mina maravillosas, y el motivo es que toda su familia eran mineros. El único que no bajó a la mina porque la guitarra le permitió evitarlo, porque en las zonas mineras no tienes muchas oportunidades, y sobre todo en los años 30 o 20 del siglo pasado, en las zonas mineras tu esperanza era entrar a la mina, porque al entrar a la mina, bueno, ibas a tener al menos un sueldo, y gracias a las reivindicaciones de los trabajadores, pues ibas a tener unas condiciones de trabajo razonables, ibas a poder mantener dignamente a tu familia. Pero es que no había de otra: o bajabas a la mina o estabas dedicándote al campo, que siempre es mucho más difícil y mucho menos certero que una paga semanal. Entonces, Mel Travis escribió varias canciones de la mina, especialmente esta, 16 toneladas, 16 tons, que fue primero grabada por Ernie Ford, y entonces mucha gente cree que la canción es de Ernie Ford. Luego fue versionada de manera horrorosa en el español en un par de ocasiones, y ha tenido una gran cantidad de versiones. La historia de la canción, la van a ver, pues es fundamentalmente la de un minero que dice que sacando 16 toneladas de carbón al día, pues no consigue realmente salir adelante, porque retrata uno de los momentos más oscuros de la minería, que también ocurrió en el campo en muchos lugares del mundo, donde al trabajador se le ofrece que compre en la propia tienda de la compañía. La tienda de la compañía, la tienda de raya se llamaba en México, en las haciendas, y entonces le apuntaban, le daban crédito de todo lo que compraba, y a fin de mes le pagaban el salario, y siempre debía más de lo que era su salario, y se iba endeudando, y la deuda a veces pasaba de generaciones en generaciones, y la compañía tenía así asegurado el trabajo de los mineros, tenía asegurado que no se iban a ir a otro lado porque estaban endeudados con la tienda, y pues era un fenómeno realmente de esclavitud. Cuando se dio a conocer esto y hubo una serie de luchas y huelgas y demás, desaparecieron las tiendas, y en algunos lugares incluso se convirtieron en tiendas donde le vendían más barato que los supermercados o que las tiendas comerciales a los mineros. Esto todavía se llegó a ver aquí en Asturias con los economatos. Pero en el mundo en el que Mel Travis escribió esta canción, todavía había esas tiendas de la compañía donde se dedicaban a esquilmar y a esclavizar a los trabajadores. Y eso es lo que cuenta. Curiosamente, yo sobre las 16 toneladas, teniendo familia política minera, fui con ellos, que han sido picadores, que han sido personas que han estado en la veta del carbón sacando, porque hay muchas profesiones dentro de la mina. No todos están sacando el mineral. Algunos ponen las estructuras para que no se caiga en los túneles de la mina, otros se dedican a la electricidad, otros se dedican a mover el carbón, que de eso vamos a hablar, por cierto, pronto en estos mismos días. Y pregunté, 16, ¿cuánto sacabas tú al día? Pues no, 14, 15, 16, 17 toneladas de carbón. ¿Tú solo? Sí, yo, con el martillo neumático, y tenía que sacar unas 16 toneladas de carbón. No es una exageración, aunque la canción parece que es una exageración, pues no lo es. Ahora vamos a pasar al intérprete. El intérprete de esta canción, como digo, la canción ha tenido una enorme cantidad de versiones, algunas de ellas maravillosas, no lo niego, y esta es una de las más recientes. Y está a cargo de Jeff Castellucci. Jeff Castellucci es el bajo de Voice Play, uno de los grupos que ya hemos escuchado aquí. Es un bajo impresionante, alcanza notas enloquecedoramente bajas, que si usted ve reacciones, por ejemplo, de profesores de canto,
cuando alcanza ciertas notas, quedan siempre absolutamente impresionados de lo que puede hacer Jeff Castellucci. Pero es que además puede cantar muy agudo, puede cantar como un tenor. Entonces abarca todo, no sé cuántas octavas alcanza Jeff Castellucci, pero las alcanza con soltura, con calidad, con buena música, y entonces él puede ser él solo un grupo vocal. Tiene su grupo vocal maravilloso que es Voice Play, pero él puede ser su propio grupo vocal, y aquí es su propio grupo vocal en una versión de 16 toneladas, de 16 tons, donde dos cosas muy importantes. Él ha declarado, y lo ha declarado en entrevistas diversas, que no utilizan ni él ni el grupo autotune. Es decir, así canta. Y si ustedes lo van a ver en vivo, así lo van a oír cantar. Obviamente no multiplicado por 5, pero solo lo van a oír cantar así, como al resto de ese maravilloso grupo que es Voice Play. Y dos, que los vídeos los hacen caseros, y en este caso creo que la videasta es su mujer. Entonces, esto es 16 toneladas en un arreglo absolutamente enloquecedor a voces, pero todas las voces son el mismo maravilloso cantante que es Jeff Castellucci. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You load of 16 tons, and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me, cause I can't go. Say, Peter, don't you call me, to the company store. Don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Come on. Él es todas las voces, todas. Well, I was born on a morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the strong boss said, well, bless my soul. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Una cosa que debo decir, el tipo de armonía, y no lo sé explicar porque, insisto, no soy teórico musical, no sé tanta música como quisiera, pero el tipo de armonías que usa él son armonías muy de los años 40, muy de los grupos y de las cuestiones que uno en cine puede oír de grupos musicales de los años 40 o 50. Y esto es muy característico de todo lo que hace Jeff Castellucci solo, y a veces de los arreglos que él hace para Voice Play, aunque la mayoría de los arreglos de Voice Play los hace el beatboxer que es Lane, y que tiene una capacidad maravillosa para hacer arreglos. Pero este sonido vintage, vamos a decir, que tienen las voces, los arreglos vocales, la forma en que arma sus armonías, Jeff Castellucci a mí me resulta de lo más atractivo por eso, porque tiene un sentimiento ligeramente nostálgico. La voz más aguda es la de Jeff Castellucci, y todavía no hemos oído sus bajos más profundos. I was born one morning in the drizzling rain. Fighting in trouble have been my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama like, you know, I told a woman make me walk the line. Yeah, 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist of iron and the other steel. Right one wheel you load 16 tons. Another day older and deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul. Lo oigo mucho y sigue impresionándome. Cause I can't go to the company store. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul
company store, 'cause I can't go. El vídeo me parece precioso, evidentemente, entre otras cosas, porque está interpretando de alguna manera a mineros, cada uno con sus instrumentos, y uno de ellos usado el martillo como uno de los instrumentos o sea, un instrumento de percusión distinto que los simples golpes en el suelo, porque no hay instrumentos. Todo lo que hemos escuchado es a Jeff Castellucci haciendo voces y los instrumentos, las percusiones realizadas con las herramientas de la minería. Creo que es uno de los cantantes más impresionantes por esa capacidad de llegar demasiado abajo, pero también es un cantante con una enorme convicción. No está solamente haciendo acrobacias, sus canciones no son para que veas qué tan bajo puede llegar. Mira, después de verle 2 o 3 canciones, sabes que va a soltar de pronto alguna de esas notas que te dejan temblando, pero si ese fuera el único chiste, se agotaría en muy pocos momentos. No, creo que es un músico que tiene una enorme capacidad y la vuelca además de manera maravillosa en Voice Play. Recomiendo, por supuesto, a Jeff Castellucci y a Voice Play, y que se escuchen las canciones de Merle Travis. Merle Travis no solamente, y esto es importante, Merle Travis no solamente escribió estas grandes canciones sobre las minas y una enorme cantidad de canciones, fue una gran estrella en un momento dado en los Estados Unidos, alrededor de los años 40, 50, no lo tengo muy claro y francamente no lo investigué porque el dato lo pueden conseguir ustedes con facilidad, pero la emoción no. Merle Travis desarrolló una técnica guitarrística, y vamos a escuchar alguna canción de Merle Travis más adelante. Desarrolló toda una técnica guitarrística que hoy sigue teniendo una cierta influencia en la música, sobre todo lo que llaman americana, de la música que tiene relación con la música de los Apalaches, con el country, con el folk, con el tradicional, con esta mezcla de subgéneros que cada quien les pone nombres nuevos a los pequeños y subdivide más los géneros, pero que es la música tradicional popular estadounidense. Así que les puedo dejar tareas maravillosas para disfrutarlas en el tímpano. Disfruten a Merle Travis, disfruten a Jeff Castellucci y disfruten, por supuesto, a Voice Play. Nos vemos mañana, seguimos con las canciones de la mina aquí en Ahora Música.